¿Qué tal? Le saluda Ignacio Alfaro, doctor condominio. Quizás algunas personas no se han enterado, pero la semana pasada, el 22 de octubre de 2025, salió una reforma del reglamento a la ley reguladora de propiedad en condominios, una reforma integral al 32303, y quiero compartirles algunos de los cambios que son de muchísimo interés para las administraciones. Por ejemplo, tenemos, voy a hacer esto un poco más grande, que tenemos que en el artículo iniciando 3.1 en la definición del administrador, se le incluyó, además de que evidentemente ejerce o realiza las tareas de administración del condominio, ejercer, dice, la representación legal. Esta es una frase que atiende a una discusión que hay jurídica en cuanto a si el administrador con poder general es o no es realmente el administrador del condominio. Habrá que discutir esto en sede judicial, a ver qué aceptación se hace de digamos, de este cambio o de esa frase que le añade. Otra cosa importante que le agrega el artículo 7, perdón, el 5, eliminó en los tipos de condominio el condominio combinado. Este era un tipo de condominio en el cual se mezclaban diversos tipos constructivos, es decir, horizontal con vertical, diversos usos también. En este momento tenemos solamente el mixto, es decir, condominio hay horizontal, vertical y mixto, el que mezcla. Creo que ahí tendremos algunas discusiones también que hacer. Otro cambio importante que por lo menos me satisface a mí en lo personal, porque de las discusiones este es un punto en el que yo insistí y por lo que veo sí se tomó en consideración, y es que en el nombre del condominio y en la identificación que tenga tiene que considerarse la adecuada señalización de conformidad con el decreto que oficializa el sistema de direcciones de correos de Costa Rica. Este es un pequeño avance, a ver si algún día dejamos de dar todas nuestras direcciones con señales del punto X o del palo de mango, como dicen, 200 al norte. Puntos importantes. Voy a desplazarme hasta el artículo 88. Hay varios artículos que hablan ahora de algunos elementos relacionados con la administración y que antes no se mencionaban en el decreto ni en ningún lado. En el artículo 88, voy a bajar un poquito acá hasta el 88. Habla de que el administrador tendrá representación judicial y extrajudicial, salvo que el reglamento disponga otra cosa. Incluso específicamente dice que las acciones judiciales, arbitrales y administrativas necesarias para cumplir sus funciones se encuentran comprendidas dentro de las consecuencias del mandato. Eso es algo que a mí me satisface muchísimo porque hay una tendencia en los jueces civiles de no reconocer esta representación de la administración ni permitir ninguna otra acción, a pesar de que el 1255 en su último inciso habla de cualquier otro acto que sea consecuencia necesaria del mandato. Eso también se está contemplando. Tenemos en el 89 un artículo que es muy importante para las administraciones. El administrador estará obligado a dar cuenta de su administración a cualquier condominio que lo solicite. Ojo, pongan atención a administraciones, porque esto significa que ya no se vale esa idea de que solamente en las asambleas se rinden cuentas. La rendición de cuentas es continua a cualquier condominio que lo solicite. El 90 trae otro elemento muy importante, indica que cumplido el plazo para que hubiera sido designado el administrador, continuará en el desempeño de sus funciones hasta el momento en que su sucesor pueda ejercer legalmente su cargo. Esto nos abre obviamente discusiones sobre si esto tiene implicaciones registrales, si yo como notario voy a poder certificar una personería aunque esté vencida, pero indicando que se mantiene vigente en virtud del artículo 90 de este nuevo decreto. Veremos cómo se va resolviendo. El 91 también es un muy buen artículo que especifica cuál es la antelación para convocar en aquellos casos en los que el reglamento del condominio no indica nada, que sí existen algunos de esos casos y nos dan muchas dudas. Aquí está, la convocatoria será con una anticipación mínima de 15 días naturales, nada de discutir que si civiles, comerciales o laborales o hábiles, no, nada de esas discusiones. Y en ese plazo no se computará el día de la publicación de la convocatoria ni el de la celebración. Frase final muy importante, aquí también es algo que a mí personalmente me satisface porque insistí en ese punto: los documentos relacionados con la agenda de la asamblea tienen que estar a disposición de los condóminos, no podemos seguir yendo a las asambleas sin saber de qué es lo que van a tratar. Artículo 92, actas de la asamblea de condóminos.
Por lo menos ahora tenemos un contenido mínimo de cuál es lo que las actas tienen que contener. Me ha pasado tener administraciones, particularmente me pasó con una junta, que no quería consignar más que los acuerdos. No, tiene que consignar las circunstancias de tiempo, de lugar, de la celebración de la asamblea, los puntos principales de la deliberación, sea o no que haya habido un acuerdo, forma y resultado de la votación y el contenido de los acuerdos, totalmente de acuerdo, y los documentos que respalden la participación de los condóminos. Todo eso tiene que ser incluidos en las actas. Artículo 93, las votaciones de las asambleas se regirán por lo dispuesto en el 24. Eso no cambia, se sigue votando por valor porcentual, solo que hay un pequeño detalle muy importante. Fue eliminado del decreto ese confuso concepto de mayoría simple que nos dice que mayoría simple era mitad más uno. Eso era un grave error porque no se vota por persona en condominio, se vota por porcentaje. Así que quienes sostenían la tesis de que 50,5 no era mayoría porque tenía que ser 51, su sustento legal ha desaparecido. En este momento no existe esa tesis. Y el último elemento que les quiero compartir es que el artículo 104 de este reglamento indica que entrará a regir 90 días a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Esto fue el 22 de octubre pasado, por lo que entrará a regir el 22 de enero 2026. Vamos a estar tratando más este tema en otras publicaciones, eventualmente haremos una capacitación también porque sí hay otros cambios importantes en el resto del articulado que inciden ya sea para administraciones o para desarrolladores. Así que estaremos hablando sobre eso y cierro nada más con otro asunto que me quedó por ahí. El artículo 8 le da expresamente el acceso a los planos del condominio a quien sea condómino. Ha habido muchos problemas para acceder a veces a planos porque dice que solo al administrador o representante legal, dice el CEFIA. CEFIA, lo siento, pero ya eso no tiene asidero. Claramente dice el 8, en caso de que los condominios requieran copia adicional de los planos de la finca filial, de su propiedad, áreas comunes o la totalidad del condominio, podrán solicitarlos al CEFIA. CEFIA, tomen nota, por favor, que se respete este derecho de los condóminos. Nos vemos en una siguiente publicación sobre otros detalles de esta reforma de 22 de octubre de 2025.